seguro que la mayoría de vosotros habréis oído, pero en el mejor de los casos habréis leído, porque yo creo que es un libro sin barreras excepcional, tan excepcional que ganó el Guinness del libro y idiomas visto en redes y en internet. Es un libro completamente que yo tuve la gran suerte de editar y que cada vez que lo tenía que presentar me emocionaba. Entonces, qué mejor que él, que tiene esa gran experiencia, que nos hable de los libros sin barreras. Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿qué piensas tú, que conoces también la situación de niños con diversidad funcional, de los libros sin barreras? Buenas tardes. Tenía que empezar yo, es que hay que ver, no me Pensaba que lo había dicho. He pensado que si sigo la cadena del libro, primero el autor, que es el que lo escribe, luego el editor que lo publica y luego la librera que os lo pone, os lo facilita a todos, pues no me iba a equivocar. Estoy muy despistada. ¿Qué opinas? ¿Qué voy a opinar? Lo que he escrito ha sido siempre, ha tenido esa vocación, libros sin barreras. Creo que es algo hoy en día muy necesario, pero esos son lugares comunes fuera, son lugares comunes. Estos libros, pues, lo importante es, pues, como en todos, sobre todo como en cine, que es lo que más controlo yo, esa difusión. Para conseguir esa difusión necesitas una inversión. Excepto raras ocasiones, una película, cuando no la promociones bien, que es la parte que yo más controlo en mi día a día, como no la promociones bien, pues ya puede ser lo más bonito del mundo, que malamente va a llegar al público. Pues los libros en general y los libros inclusivos o sin barreras en especial, pues eso, que o tienes una buena promoción o la suerte que tuve yo con Cuerdas. Cuerdas fue un cuento que escribí una vez realizado el cortometraje, y una vez que había entrado, no había entrado todavía en el libro Guinness de los récords. Había ganado en ese entonces como 120 festivales, ya era estratosférico, y era el paso siguiente, el paso que, aprovechar la oportunidad. Mi padre me decía de pequeño que quería ser de mayor, y yo le decía que quería ser escritor. Me decía: Pedro, búscate un trabajo que tú puedas vivir. Entonces, bueno, yo siempre llevé eso a gana, pero cuando se presentó la oportunidad, pues la cogió, ¿no? Escribí el cuento y tuvo, no sé cifras de otros cuentos, pero en ventas está muy bien, ¿no? Yo lo he notado en casa. No hay de mal, vamos a ver. Pero si no tienes difusión... Una excepción, Pedro, no es lo normal. Pues si no tienes una buena difusión, pues difícilmente llega a la gente. Y creo que sí es necesario, porque bueno, a mí por ejemplo me han pasado cosas súper chulas con este corto y con este cuento. Primero, yo ya llevaba más tiros pegados que en un bosnio, había trabajado en Tadeo Jones, en Atrapa la Bandera, pero ninguna película de esas ha tenido siendo superventas, no ha tenido ese llegar al corazón de la gente como llegó el corto de Cuerdas. A mí me escribían profesores diciéndome que había niños que tenían en clase en silla de ruedas o con una discapacidad funcional que se decía ahora en hasta hace 15 días, o como yo llamo a mi niño, mi tullidito, pues hasta 15 días antes ese niño estaba solo en el recreo. Y desde que leyeron Cuerdas y desde que vieron Cuerdas, los niños de la clase se afanaban por ayudar a ese niño e integrarlo en sus juegos. Eso seguramente escapa muy por arriba sobre lo que yo tenía intención de conseguir cuando escribí ese cuento y cuando hice ese cortometraje. Pero realmente es algo que agrada, que desde luego no vamos a cambiar el mundo, está claro. Yo ahora veo a chicos de estos que cometen una barrabasada con 20 años, una paliza, tal, y les detienen y digo, joder, es
que hace 6 años ese chico probablemente leyera el cuento en clase. O sea, que no todo es qué bonito, qué felicidad, que toman en este cuento, los niños han vuelto buenos, no hay mucho cabroncete por el sueldo. Entonces, bueno, no vamos a cambiar el mundo, ¿vale? No vamos a cambiar el mundo. Hay chicos que no les ha llegado esto, pero sí es verdad que hay otros muchos, pues, que me llegan de profesores que sí, que les ha llegado, que han integrado a compañeros de clase, que han... Entonces, bueno, creo que realmente estos productos son necesarios y hoy en día más que nunca, porque muchas veces parece que no vemos más allá de la pantalla del móvil. Yo me pasa algo curioso, joder, es que yo cuando tenía 18 o 20 años y me compré mi primera cámara de vídeo, joder, la que sale en Tesis, no sé si habéis visto esa cámara de vídeo, es una pasada, es la protagonista de la película Tesis. Bueno, pues yo cuando me compré la cámara de vídeo y empecé a grabar algunas cosas, me di cuenta que cuando veía las cosas a través de un objetivo, como que ponía distancia, y me da la sensación de que está pasando con los móviles un poco eso, que ponemos distancia y ya no nos damos cuenta de lo que es el bien y es el mal muchas veces. Y creo que estos cuentos, estos productos en su pequeña granito de arena, poner su granito de arena en equilibrar la balanza para el otro lado, para que la gente tenga algo que les llega y no a través de un móvil que parece que es de usar y tirar, parece que no nos llega a la violencia, no nos llega a la maldad de tal manera como es en realidad. Y estos cuentos yo espero que hagan un poquito, sí creo que más que creo que hagan, espero que hagan un poquito de contrapeso a esos problemas que tenemos hoy en día. No vamos a solucionar nada, pero por otra parte, como a mí me gustaría escribir historias de robots superpoderosos, pero no me sale. Pues me sale pues una historia de bullying como en la sonrisa de Lucas o como Cuerdas o incluso como La Bruja, que también es un cuento donde se integra de una manera muy sutil otros temas como es la homosexualidad. Pues, a mí no me salen otro tipo de historias, me salen historias de ese tipo. El único problema que tengo es que mi editora favorita se ha jubilado y ahora pues no sé, ahí estoy con los cuentos. No busco, si es que no busco. Esta es mi tercera ocupación y bueno, tampoco busco mucho. Pero sí, se jubiló mi editora favorita y ahora no sé qué va a ser de mi vida editorial. Bueno, ya que ya me lo sé. No sé si habrá algún editor aquí en la sala, bueno, sí que hay un editor seguro, pero que vas a tener muchas llamadas, estoy segura, o por lo menos no. Yo recomendaría a todos los editores que leyeran tus originales, por supuesto. Y muchísimas gracias por tu aportación y por favor sigue escribiendo los libros que te salen del corazón, son amplamente necesarios. Pues, siguiendo la cadena del libro, pasamos al editor, a Pablo Smilovich, con muchísimos años de experiencia, muchas editoriales, muchos libros. Ha tocado todos los temas que uno se puede imaginar, de libros de texto, de literatura, y hoy tenemos la suerte de tenerle aquí porque publica Lectura Fácil. Pablo, ¿nos podrías hablar de Lectura Fácil? Sí, cómo no. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Isabel, por haberme invitado a esta mesa. Estoy feliz de poder participar y poder transmitir qué es esto de la lectura fácil y el lenguaje claro, que creo que es una metodología fundamental para la inclusión y para la accesibilidad. La lectura fácil lleva muchísimos años, casi 30 años, a nivel internacional. Y es una metodología de adaptación de materiales impresos que permiten un acceso al contenido, un acceso más sencillo al contenido. Es una tecnología de apoyo a la comprensión lectora. Por lo tanto, si bien inicialmente la lectura fácil fue ideada con la intención de facilitar la comprensión lectora
a personas con discapacidad cognitiva, poco a poco se fue comprobando que esta metodología de adaptación no solo es válida para la discapacidad, sino para muchos otros colectivos que necesitan tener un apoyo para esa comprensión. Quienes trabajamos durante muchísimos años en el mundo editorial, especialmente en material escolar, incluso los autores que han trabajado, que han escrito literatura, pensando en público distinto en cuanto a edad, todos sabemos que los textos tienen que tener una adaptación vinculada a la capacidad lectora y a la capacidad comprensiva de nuestros lectores. Estábamos muy acostumbrados a eso y desde luego que quien como yo, que llevo casi 40 años, aunque un poquito de pudor, en el mundo de la edición, lo tenemos incorporado. A mí nadie, cuando trabajaba en material escolar, nadie me tenía que decir que no es lo mismo escribir para un niño o una niña de 7 años que para un adolescente. No solamente hay que adaptar los contenidos, el contenido que los niños están en condiciones de poder comprender, sino también en la forma en que llegan esos contenidos. Si esa adaptación tan natural que hacíamos en el mundo escolar y que hacemos los autores cuando escribimos literatura pensando en niños o adolescentes, del mismo modo, otro tipo de materiales impresos necesitan también esa misma adaptación. Cuando nosotros nos incorporamos al mundo de la lectura fácil, lo primero que hicimos fue hacer un curso de en qué consiste la lectura fácil, y me acuerdo que cuando empezaron con la explicación, lo primero que nos dijeron fue, bueno, vamos a explicarles qué es una adaptación, para qué sirve, cómo hay que organizar un texto nuevo, guardar el texto original que esto lo sabemos. Nosotros nos hemos formado en la adaptación de textos pensando en el lector. Ahora lo que necesitamos es que nos explique qué es esta adaptación. Saltamos ese paso y ahí comprendimos de qué se trataba la lectura fácil y el lenguaje claro. Básicamente se trata de una adaptación que tiene que ver con el contenido, el texto, la maquetación, la ilustración. Todos esos elementos, yo me estoy refiriendo a gente que ha trabajado en la edición, sabemos que todos esos elementos ayudan a la comprensión. Lo que nunca habíamos, o yo personalmente, nunca había llegado a la conclusión de que eso mismo podría valer para otros grupos que puedan llegar a necesitar estas mismas adaptaciones. Nosotros llegamos, mi empresa, Cultura Editores, llevamos 15 años trabajando en el mundo editorial. Fundamentalmente nuestros clientes son editoriales de texto, editoriales de materiales escolares y editoriales de literatura infantil y juvenil. Lo que hacemos nosotros es, nos encargamos de editar para ellos ponen su sello y nos imbuimos de la filosofía de cada uno de nuestros clientes. Con la lectura fácil llegamos de casualidad y cuando conocimos la lectura fácil nos fascinó. Vimos que era un instrumento con un gran poder social porque permite el acceso a la cultura, a la información y a la formación a personas que de otra manera no tendrían ese acceso. Cuando yo voy explicando lo que es la lectura fácil, que lo he intentado con distintas, voy a mirar si me estoy pasando, tú me avisas, de distintas empresas o distintas editoriales explicando qué es la lectura fácil, yo notaba que costaba entender a qué nos referíamos nosotros. Y en la mayoría de los casos pudieron entenderlo cuando yo les comentaba un símil, que es el de la reducción que tienen las esquinas donde están los semáforos para poder cruzar las calles, en las aceras. Sí, yo no sé si vosotros os recordáis, pero hace no muchos años no había esos rebajes. Y sin embargo la gente con discapacidad motora no podían acceder,
necesitaban ayuda para poder cruzar la calle, bajar y volver a subir, con silla de ruedas, con muleta o con alguna dificultad en motora. Eso mismo es la lectura fácil, pero en otro ámbito y en otra discapacidad, la discapacidad cognitiva. Ahí nos dimos cuenta que la lectura fácil, y luego explico qué es el lenguaje claro, en realidad lo que facilita es que esa comprensión lectora se dé, pero no solo en personas con discapacidad cognitiva, sino que hay muchos colectivos que requieren de una adaptación para poder comprenderlo. Y vamos claramente a pensar en inmigrantes que no conocen el idioma en profundidad, gente con analfabetismo funcional, que tienen dificultad para comprender en los textos, gente mayor que va perdiendo su capacidad cognitiva y, por supuesto, niños y adolescentes que están en un momento de formación de la comprensión lectora. Eso es obvio, ¿no? Todo lo que es adaptación de lectura fácil tiene ese objetivo. Cuando nosotros hace 4 años descubrimos la lectura fácil a través de un proyecto, de una editorial. Nosotros hacíamos guías de lectura para una editorial de literatura infantil y juvenil y nos mandaron un libro para que hiciéramos la guía de lectura y nos dijeron, por favor, hacerlo con cariño porque este es un libro muy especial. No nos explicaron nada más, nosotros no sabíamos nada y nos pusimos a hacer la guía de lectura como un libro más. Me refiero en este caso al libro El amor es demasiado complicado de Andrés Guerrero, que editó la editorial Lo que leo. Nosotros hicimos la guía y nos embuimos ahí. Para poder hacer la guía tuvimos que investigar. Y al investigar nos quedamos fascinados. Nos pareció que ese era el lugar que teníamos que ocupar como editores. Creamos un sello propio. Hasta ese momento trabajábamos para editoriales, otro tipo de editoriales que nos encargaban de trabajo. Seguimos trabajando con esas editoriales. Pero al mismo tiempo creamos un sello específicamente dirigido a la inclusión social. Lo llamamos Incluyendo y empezamos a buscar la manera de meternos en el mundo de la inclusión y de la accesibilidad. Y lo primero que hice, y si quieres con esto termino para dejar hablar a Esther, no te llamo, a Esther, lo primero que hicimos fue contactar con una entidad de discapacidad cognitiva que trabaja con discapacidad cognitiva, el grupo más de Leganés, y a través de ello hicimos un convenio de colaboración mutua y a través de ello contactamos con casi 40 entidades que trabajaban con discapacidad cognitiva. Fui recorriendo personalmente por las distintas entidades en Madrid Capital y en distintas localidades alrededor de Madrid. Iba básicamente con 2 preguntas, un poco conocer a los grupos y iba básicamente con 2 preguntas. La pregunta primera es, ¿qué les gustaría leer? Y la pregunta segunda era, ¿qué habían leído últimamente? Y la primera pregunta, la respuesta que nos dieron en casi todos los grupos donde íbamos, era gente adulta con discapacidad cognitiva. Las respuestas a esa primera pregunta de qué les gustaría leer, resultó que nos dimos cuenta que era prácticamente el reflejo de los bestsellers que había en ese momento a nivel nacional. O sea que los intereses de las personas con discapacidad cognitiva, lógicamente, ahora lo digo con toda lógica del mundo, son los mismos de cualquier adulto. Pero cuando les preguntaba qué es lo último que habían leído, muy poquito era lo que ellos recordaban haber leído. Estoy hablando de clubes de lectura que trabajaban con gente con discapacidad cognitiva. Y la mayoría de las cosas que me decían, más allá de lo que trabajaban en el club de lectura, era La Sirenita o cualquier otro libro de Disney o literatura infantil. Y ahí vimos que había un hueco donde nosotros podríamos participar, que es buscar la manera de que realmente nosotros como editores, nosotros Cultura, pero cualquier otro editor, puede plantearse buscar la manera de editar pensando en esos colectivos que necesitan que haya materiales que les pueda permitir acceder, como decía antes, a la cultura, a la información y a la formación. Muchas gracias, Pablo. Muy clara la
explicación de lectura fácil y felicitaciones por la gran labor completamente necesaria, y ya sabes que uno de los proyectos que me hubiese gustado a mí dictar hubiese sido lectura fácil. Además, por el último ejemplo que tú has puesto, que te lo comentaba el otro día, una niña Down que en el colegio, una niña de 14 años, con sus intereses adolescentes, y en el colegio le daban lecturas de argumentos niños de 4 o 5 años para una fiesta infantil. Así es imposible que te apasione la lectura. Así que muchísimas gracias por tu buena labor. Y pasamos a Esther Madroñero, gran librera de librería de literatura infantil y juvenil, con una gran labor, no solamente en la librería, sino en todos los aspectos del libro. Y la primera pregunta que te voy a hacer es los libros con tu librería, los libros que tú conoces, de libros sin barreras en general, todos el tipo de libros. Buenas tardes a todo el mundo, un honor estar en esta mesa con estos grandes. En la librería, una librería infantil de fondo como la mía, hay libros de lectura fácil con el sello nórdico de lectura fácil, no muchos, hay mucho clásico, cosa que claramente está dirigido para el mundo escolar, no para el mundo del ocio, que es lo que a mí me motiva como librera. Hay muchos, dentro de las mismas colecciones también encuentras libros con un mayor número de páginas, con menor número de páginas. Yo creo que los libreros tenemos la posibilidad de, sin llegar a la lectura fácil, pero sí acompañar a la gente que entra en nuestras librerías y no solo ayudarles a encontrar algo que les interese y les motive, sino también que esa lectura sea placentera. Completamente de acuerdo, sin ser lectura fácil, clarísimamente un color de papel te puede facilitar la lectura o te la puede molestar. El interlineado, el cuerpo de letra, y eso se nota. Yo, mi manera de cuando estoy enseñando libros a un niño, a una niña o a sus padres, tengo la costumbre de abrir el libro y decir, mire que entonces se me queda y digo, es que mire qué color más estupendo de papel para que, si aunque esté en la playa, no le refleje el sol. Aparte de estos libros de lectura fácil, también hay otros libros que, como cuerdas, ayudan a entender al otro, que también es una manera. Nosotros tenemos una experiencia en la librería. Le propusimos un proyecto a la biblioteca de Galapagar, que hemos trabajado para ellos el curso pasado, y yo les propuse les ayudamos a hacer selecciones, hemos sido los licitadores de esta biblioteca pública y les ayudamos mucho en selecciones, nos hablan de sus necesidades y nosotros les ayudamos conectándoles con la realidad del mercado, que es lo que claramente puede hacer un librero y facilitar la vida del bibliotecario. Entonces yo, en esta relación, que era una relación muy fluida y que conectamos muy bien, ellos tienen claro el servicio público y que lo que quieren es que los libros en la biblioteca se abran y que todo el mundo llegue a los libros, y es el mismo espíritu que tenemos los libreros, por lo menos que tenemos la mayoría. Yo les propuse una idea que es la biblioteca de acogida. Una biblioteca que el concepto está sujeto por 3 patas. Uno tiene que ver con libros de lectura fácil. Es una biblioteca de acogida para inmigrantes. En Galapagar hay muchísimos niños de origen marroquí que llegan a distintas edades a Galapagar con unos padres que lo que están es buscándose la vida y que estamos en un país que a estos niños les escolariza. Y caen en un colegio en donde también los presupuestos, todos sabemos que los presupuestos de educación han caído mucho, se han recortado y los maestros y maestras hacen el pino para atender este momento que es tan complicado de un niño que le han desarraigado, con los padres muy ocupados, con un idioma diferente.
y que tiene la edad que tiene, y como decía Isabel, de esta niña con síndrome de Down, que con 14 o 15 años le daban un libro de niño de 4, pues el profesor, la profesora, los maestros no le dan una cartilla de niño pequeño. Pues a mí me parece muy importante para las personas la autoestima. Me parece muy importante cuando llegas a un lugar sentirte, o a España, que se sientan acogidos. Entonces, la idea de esta biblioteca para luego trabajar, que está trabajando con los coles de Galapagar, es libros de lectura fácil que faciliten al niño y a la niña y a los maestros que puedan acceder antes a lecturas escolares. Una parte de libros que hablen de qué es lo que siente alguien que tiene una situación distinta a ti. Puede ser un inmigrante, o puede ser un discapacitado, o puede ser alguien que tiene una religión distinta. O sea, para que los niños del entorno sean capaces de ser flexibles en su pensamiento y más empáticos y se pongan en el lugar del otro. Y provocar un poco también la posibilidad de que en clase haya un diálogo. Y la otra parte son los libros silenciosos. Los libros silenciosos son los libros sin palabras que en el mercado hay, yo diría que para mí casi más que libros de lectura fácil en mi librería. O sea, tenemos una sección y que hay libros para niños de 2 años, pero hay libros para chavales de 15 sin palabras. O sea, tú puedes a ese niño, a esa niña que tiene una edad distinta, o sea, una edad de 14 años, darle un libro sin palabras. En ese primer momento va a coger, va a leer a través de las imágenes y se va a dar cuenta que tú sabes que tiene 14 o 15. Porque yo recuerdo esa época de mi vida que pensaba que los adultos que ni se enteraban de nada, o sea, y por lo menos ese acogimiento lo tienes. Entonces es un proyecto que está empezando y que es una biblioteca, la biblioteca de Galapagar, con una gente muy activa, muy comprometida con su entorno, con mucha idea de servicio público, y estamos esperando conclusiones o qué es lo que va pasando. Una de las pilares importantes es la lectura. Muchas gracias, Esther. Desde luego, también qué buena labor la biblioteca en la aportación de los libros de acogida, importantísimos para todas las personas que puedan tener algún tipo de dificultad. Que así se les facilite el que se sientan acogidos por los libros, que los libros les acogen. Qué bonito. Pues ahora con muy poco tiempo, porque ya nos queda poco tiempo, ¿no? Isabel, es la media y 3 minutos. Entonces, una pregunta muy cortita para cada uno, pero así, libro que es importantísimo, tú conoces muy bien el tema de todas las diversidad funcional de los niños. Un libro que se te ocurriera así a la voz de pronto que te gustaría escribir. ¿Sobre qué tema? Que tú me mandes. A ver, es que, bueno, en mi caso, pues, no funciona así. Bueno, de repente te viene una idea y no lo puedes abandonar. En mi caso, bueno, pues paso de cine a cuento, de cuento a cine. Por ejemplo, los 2 primeros cuentos, Puertas y la brisa, pues venían de los cortometrajes con los que gané un Goya, de los cortos con los que gané un Goya. Ahora me gustaría adaptar algunos de los cuentos que te han escrito a cortometraje. O sea, voy pasando de un lado a otro. No sé, yo es que tampoco me planteo sobre qué me gustaría escribir. Es verdad que luego he hecho una vista atrás y digo, ostras, pues resulta que eso, que los 2 cortos con los que gané el Goya y todo lo que he escrito, los protagonistas son mujeres, pero no es algo que yo haya buscado o que me sienta más feminista que nadie. Es que ha surgido así. Y bueno, pues dices, uy, pues qué bien. Pero no es algo que haya buscado. Entonces no sé, no es el buscar. Tengo escrito pues de reciclaje, uno preciso en prosa, que ya hay que echarle también narices.
pues en prosa en verso, tiene que echar narices, tengo escrito sobre la muerte, para niños, sobre, no sé, yo cuando surge escribo y mientras tanto pues voy haciendo películas. Eso que, en lo que decías antes, que a mí me parece fundamental el que Cuerdas haya llegado a niños y les hayan hecho, como decía también Esther, sensibles a situaciones de sus compañeros. Yo creo que hablamos en su día, yo te animo a esa maravillosa protagonista María, que viva. Podría ser. Pablo, un tema muy complicado que ya sabes que yo lo viví en mi vida editora, la financiación. Las editoriales, como es lógico, no son ONGs y tienen que presentar los resultados a fin de año, y desgraciadamente estos libros, quitando casos excepcionales como el de Cuerdas, no tiene casi venta. A mí me acuerdo cuando presentaba al Consejo un libro para sordos, me decían, esto, ¿quién lo va a comprar? Y yo decía, no, pero es necesario. Claro, eso no se entiende desde el punto de vista de números. ¿Qué ideas nos das tú de financiación de estos libros? Bueno, un poco siguiendo el hilo de lo que comentaba al principio de cuáles serían los colectivos a los cuales irían dirigidos los libros inclusivos, los libros accesibles, vemos que hay una correlación directa con un poder adquisitivo muy reducido. Con lo cual, para las editoriales, que son empresas comerciales, lógicamente, y que necesitan tener un crédito económico, editar en lectura fácil o dirigido a estos colectivos no es rentable. Nosotros lo intentamos, ¿te acuerdas? Con nosotros, pero también con otras editoriales, y nos dimos cuenta que no había manera. Yo sí me enrollo, me paras, porque sabéis que nos hicieron la señal de que ya te falta poquito. Ahí lo que hay que buscar son distintas maneras de financiación. En este momento lo que hay son subvenciones, son posibilidades de nosotros hemos hecho materiales inclusivos, accesibles, financiados por ayuntamientos, financiados por el Ministerio de Cultura, financiados por el Ministerio de Educación. Y también hemos creado un modelo de nuestra propia empresa que decidimos quitarnos nosotros como empresa comercial, trabajamos para otras editoriales y decidimos dejarnos de considerarnos empresa comercial y pasar a considerarnos, comillas, empresa social. Y lo que decidimos es que todos los beneficios de la empresa a través de los trabajos con los cuales comemos, porque de esto no se puede comer, los reinvertiríamos en materiales pensando en gente que necesita este tipo de material. Y me gustaría terminar mi parte mostrando un ejemplo concreto. Esta es una guía que hemos hecho con el Museo Thyssen, es una guía en lectura fácil del Museo Thyssen. Si vais al museo lo podéis pedir porque está ahí gratuitamente, financiado por la Fundación Iberdrola y también por el Ministerio de Cultura y Deporte. Y aquí lo quería mostrar para que veáis también qué es la adaptación a lectura fácil, porque si se habla de adaptación de lectura fácil, si no hay un ejemplo completo, puede ser difícil, ¿no? Entonces, si vosotros veis, hago una muestra muy sencilla, ¿no? Hay 10 cuadros, hemos trabajado 10 cuadros, como veis, no tiene nada que ver con una guía al uso. Yo siempre cuando lo presentaba este tipo de material, lo que decía es, no sé si os habéis pasado, pero a mí me pasó de ir y ver una guía o un catálogo de un museo y no entender absolutamente nada, y eso que no tengo ningún tipo de capacidad cognitiva. Imaginaos a alguien con dificultad de capacidad cognitiva, de dificultades de ese tipo. Como veis, hay una tipografía mayor, no hay separación de palabras con guiones, hay una relación directa entre el texto y la ilustración, como en los libros escolares, tal cual. ¿Por qué? Porque eso facilita la comprensión. Y hay una limpieza en la edición. Esto es el trabajo del editor. Hay una limpieza en la edición que facilita la comprensión.
Y quería terminar contando nuestras nuevas líneas de trabajo, al ver que, desde el punto de vista comercial... Sí, no, es un minuto. Simplemente, creo que esto es importante, porque lo que hemos descubierto en uno de los grupos a los que fuimos a consultar, nos dijeron, cuando les pregunté yo qué es lo que querían leer, les gustaría leer, una chica me dijo, a mí me gustaría leer historias de gente como yo, de gente como nosotros. Y ahí me di cuenta que efectivamente no hay material pensado dirigido a ese público. Y yo les propuse, ¿y por qué no lo escribís vosotros? Y así fue como surgió este libro, que era el que traje yo. Este es un libro que ha escrito un grupo de discapacidad del Ayuntamiento de Tres Cantos, que se llama Historia de Verónica. Está escrito por ellos mismos, aquí está todo el grupo que ha participado, pues yo también. Y es una historia que escribieron ellos y que nosotros hicimos la adaptación a lectura fácil y la edición. Y fue financiado parcialmente por el Ayuntamiento de Tres Cantos. Eso mismo también lo hemos hecho con este libro, que es un libro de un taller literario de otro grupo de discapacidad en Leganés, también apoyado por el Ayuntamiento de Leganés. Esta es nuestra nueva línea de trabajo, económicamente cero, porque nosotros ponemos dinero, pero es la manera de poder cumplirse la labor social que planteaba. Enhorabuena de nuevo por esta gran labor, y si entre todos los que estamos en la sala pueden salir ayudas y búsqueda de subvención, ya sería también un buen objetivo de esta mesa redonda. La última pregunta y pasamos al coloquio. ¿Da tiempo? Una muy rápida. Muy rápida, Esther. Esther es muy rápida. ¿Qué libros te piden de libros sin barreras en la librería? Di 1 o 2. Más que 1 o 2, voy a decir que me piden y no hay. O sea, los padres que tienen niños y niñas que tienen discapacidad, en general, cuando se acercan a mi librería, que es una librería de fondo, que tenemos mucho, queremos llegar hasta el fondo de las editoriales y piensan que ahí pueden encontrar, al final les puedo ofrecer muy poco en variedad. Faltan libros de aventuras, de fantasía, de chicas, de amores, de todo. O sea, hay 4 libros, o sea, en barco de vapor. De repente la serie azul hay tropecientos y como 3. O sea, se sienten mal porque sus hijos e hijas, además de tener dificultades, tampoco tienen la posibilidad de elegir. Pues ya, y otro objetivo de la mesa, hay autores que se van, que hay una laguna. Una pregunta muy corta para Esther y para Pablo. No hay una relación, un catálogo, un algo que diga en los libros que hay de lectura fácil. Hay una asociación. Y pido en nombre, ahora que la dices, pido en nombre de una psicóloga, funcionaria de promoción laboral de la Comunidad de Madrid, que esa promoción laboral con personas con discapacidad significa pues hacerles poder rellenar un impreso, etcétera, etcétera. Para eso ella trabaja con libros. Claro, los libros para el nivel lector de los que le vienen, pues es la Sirenita y el Patito Feo. Claro, los que le vienen son personas de 18, 20, 25, jóvenes que necesitan lectura, o sea, capacitarse en lectura y en escritura para poder acceder a un empleo del que son perfectamente capaces de desempeñar. O sea, no estamos haciendo beneficencia, son perfectamente capaces de desempeñar ese empleo, pero son incapaces de entender unas instrucciones o poder rellenar un impreso. Y está trabajando, pues eso, con Disney y con el Patito Feo, que no es el caso, porque un adulto, independiente de su discapacidad, no se emociona ni se motiva a leer con un cuento para niños de 4 años. Necesitan con argumento. Sí, contesto brevemente. Da para mucho lo que tu pregunta, pero como no hay tiempo lo hago concretamente. Sí. Hay 2 asociaciones, 2 entidades a nivel nacional que nuclean lo que tiene que ver con la lectura fácil.
Está la Asociación Española de Lectura Fácil, que tiene su sede en Barcelona, y está la entidad Plena Inclusión. Plena Inclusión es una entidad sin fines de lucro que nuclea a distintas entidades plenas de inclusiones de distintas comunidades autónomas. En ambos casos tienen listados de libros de lectura fácil a los cuales se pueden acceder a través de su propia página web. Da para más, pero con esos datos yo creo que podéis llegar en Plena Inclusión y la Asociación Española de Lectura Fácil. Y luego comprarlo en librerías. Es lo que pedimos la